Dios les bendiga, les saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Bienvenidos a esta nueva edición de Conociendo Nuestras Familias, que recuerden se presenta todos los lunes a las 8 de la noche por el canal de YouTube. Entonces el día de hoy estamos con una persona muy especial, estamos con la familia Alarcón Gañán. Dios la bendiga, hermana Esneda, ¿cómo está? Amén, hermana Marlene. Muy bien, gracias a Dios. Ah, Contenta de estar aquí en este programa, conociendo a las familias. Qué bueno poder saludar en esta hora también a toda la amada iglesia que nos escucha. Y gracias a Dios porque de nuevo una oportunidad más para dar a conocer nuestras familias. Amén. Bueno, y maravilloso poder contarle a las personas que nos pueden ver, no solo a la iglesia, sino que sabemos que este tipo de programación por las redes, pues tiene un gran alcance. Poder dejarle a las personas un mensaje especial de quién es Dios en nuestras familias, ¿verdad que sí? Claro que sí, hermana Marlene. Bueno, hermana Neda, cuéntenos de usted, ¿quién es Esneda? ¿De dónde viene? Cuéntenos un poquito como de su vida. Bueno, respiro para decir quién es. Con toda confianza. Gracias, hermana Marlene, gracias. A ver, yo vengo de Río Sucio, eh, soy viuda, mm, hace 25, voy a cumplir 25 años. Mi esposo cumple de muerto 25 años el 15 de julio, o sea, ya casi. Tengo 24, pero ya voy a cumplir los 25 años, 4 hijos, lindos mis hijos, muy hermosos, muy responsables, muy juiciosos. Tengo 2 hijas bautizadas en el nombre del Señor Jesús, 2 que todavía falta para aceptar el bautismo en el nombre de Jesucristo, pero tengo mi esperanza y mi confianza que el Señor obrará en algún momento. Amén, así es. Yo creo que esa es la esperanza de todos y más cuando Sí. somos papás. Amén, amén. Lo que uno más anhela es que sus hijitos adoren al Señor, que le den la honra y la gloria al Señor, que no se embolaten allá en ese mundo. No, 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 que ellos adoren al Señor, es lo que uno más anhela. Mi oración a Dios es esa, es esa. Ay, que Dios tenga misericordia de ellos. Amén, sí, así como dice Deuteronomio, si estas palabras las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y por eso es que tenemos esa confianza, porque cuando ese trabajo se hace bien hecho, ya uno reposa confiado y bueno, Señor, se los presenta porque hay que hacerlo. La palabra nos enseña que hay que orar en todo tiempo, pero entonces siempre tenemos esa esperanza, ¿verdad? Claro que sí, sí, esa esperanza lo alienta a uno, lo fortalece a continuar. Ay, también tengo 2 nietecitos. Entonces, Amén. 4 hijos, 2 nietecitos, que los amo, que son mi alegría. Ay, gracias a Dios. Bueno, ya que nos está mencionando los hijos, los nietos, cuéntanos como de ese proceso de familia, a qué edad se casa, cómo lo conoce, bueno, en qué momento llegan los hijos, fueron planeados, bueno, cuéntanos como ese proceso de familia de la hermana Esneda. Eh, ¿Cómo conozco yo a Al amado. a mi amado? Lo conocí un 2 de febrero del año 72. Uy, con fecha y todo. Sí, con fecha y todo. Me impactó, me enamoré. Digo me enamoré porque yo creo que él no se enamoró en ese entonces, pienso. Él me decía que sí, que me había visto y que muy interesante. Bueno, pero yo sí me enamoré. Me enamoré, fuimos novios 5 años. Me casé el 3 de septiembre del 77, del año 77. Tenía 23 años 23 años cuando se casó. cuando me casé y nació mi primer niña cuando tenía los 24 años. Bueno, fue más Eso o fue menos rápido. rápido y el segundo también rápido, qué pena, pero así fue. Rápido mis 2 hijos mayores. Sí, fue un proceso bastante difícil.
porque pues yo estaba feliz con mi primer niña, pero quedo en embarazo del segundo y como ya uno cuando tiene su primer hijo, uno sabe el dolor y la responsabilidad y ese cuidado, entonces cuando nace mi segundo niño, ya no me dio tanta alegría que a pesar de mi niño, fue el hombre, porque tengo un hombre y 3 mujeres. ¿Cuántos se llevan? ¿Qué edad tenía o cuántos meses? Bueno, tenía la mayor cuando nace el segundo. No me haga esa pregunta que me hace dar pena. No, pero mire que, hermana Esneda, bastante diríamos común de pronto en su época, ¿cierto? Y de hecho eran familias muy numerosas y era uno tras otro, porque el rol de la mujer se desempeñaba de una manera diferente a lo que vemos ahorita. Por ejemplo, yo tengo solo una y yo creo que así me quedé. pero digamos que era como más, ahorita es más planeado los hijos. En ese momento, y si nos vamos a una historia bíblica, bienaventurados entre más hijos tuviesen, ¿cierto? Sí, Dios mío, sí. Le cuento que mi hijita no tenía el año cuando nació el segundo. Ah, tampoco fue tan juntico. ¿Cómo que no? Dios mío. Ay, Dios mío. Y entonces la razón por la que yo ya no me sentía contenta, yo pensaba que yo me iba a morir, que si había sido capaz de dar a luz mi primer niña, el segundo no. Entonces yo decía, me voy a morir, voy a dejar mi niña. De hecho yo ya veía a mi niña gateando y yo decía, ay, voy a dejar mi niña huérfanita porque yo no soy capaz. No, yo no voy a ser capaz. Pero la misericordia de Dios es grande. Nació mi niño, qué alegría. Mi niño, porque ya era la parejita. Tenía mi niña y mi niño, y mi esposo feliz, ya estábamos con la parejita, ahí sí asegurarnos. Ah, bueno, mire porque que se le cambió ya el pensamiento. Sí, ya a mirar que había que planificar, porque no había tiempo, pues, no había tiempo, no había tiempo que perder, porque si no, imagínese, cada 11 meses uno, Dios mío bendito. Entonces así fue, pero feliz con mis 2 hijitos hermosos. A mi Angelita, a la tercera, ya nació a los 5 años. Bueno, ya hubo un tiempo más largo. Ya hubo un tiempo más largo, sí. Y Julietica a los 3 años de Ángela María. Ah, bueno, entonces ya hubo un lapso de tiempo, sí, y mis 2 niños mayores, Adita, mi primer niña, muy feliz con mis 2 niñas, pero mi hijito, él sí no quería más, él quería un hombre. Entonces cuando yo quedé en embarazo de Julietica, él me decía, si es un niño, yo lo voy a querer, porque él ya estaba aburrido con otras 2 mujeres. Entonces él dijo, si es un niño, yo lo voy a querer, pero si es otra niña, yo no la voy a querer. ¿Quién lo diría a esos retos a los que se enfrenta uno como papá? ¿Cómo explicarle a un niño que es algo que no depende de nosotros, sino que hay que aceptarlo, que hay que amarlo, que hay que respetarlo, y que él era el varón bienaventurado entre las mujeres que le había tocado estar? Y en ese entonces no se veía lo que se ve ahora, la ecografía para saber, uno se daba cuenta que era el día que nacía. Entonces yo le decía, no, papacito hermoso, tenemos que esperar lo que Dios nos mande. Si nos manda una niña, hay que quererla, y si nos manda un niño, también hay que quererlo. Y decía, yo no la voy a querer, yo no la voy a querer. Yo le decía, sí, mi hijito hermoso, hay que quererlo, y usted lo va a querer porque es su hermanito. No, él pasó que no y que no. Y cuando llegamos con la niña, él fue el primero que salió a recibirla y a recibirla. Él no dejó que nadie nos la recibiera, mi mamá, mi hermanita que nos estaba esperando en casa, porque yo en ese entonces vivía en el campo. Yo viví en el campo. Entonces, él no dejó que nadie la recibiera, que era él el que la tenía que recibir en los brazos y llevarla a la cama o a la habitación de ella. Feliz, y hoy por hoy, ellos 2 son los que más se quieren. Todos se quieren porque mis hijos son muy lindos, ellos todos se quieren, pero con ella, él se entiende para hablar con ellos. Él habla horas y horas con ella y se quieren. Se generó una amistad. Hermosos, sí. El trato de ella para él es niño, y niño, fíjate qué tal cosa, y tiene 42 años.
Ah, bueno, pero eso no es impedimento cuando hay ese amor y gracias a Dios que no se generó de pronto un mal sentimiento, sino que todo lo contrario, o sea, como que todo se le invirtió, terminó aceptándola y mire pues ahorita la Y en relación. mi embarazo yo le pedí al Señor, porque a mí eso me ponía triste. Yo le decía, Señor, que mi niño no vaya a despreciar, si es una niña, que no me la vaya a despreciar, que no me la vaya a despreciar, que se quieran, y así fue, gracias a Dios. Gracias a Dios que nos concede las peticiones del Amén, corazón. amén, amén, amén. Bueno, hermana Neda, entonces nos contaba usted acerca de su núcleo familiar. En este momento, ¿quién vive con usted? ¿Cómo está formado ese núcleo familiar ahorita actualmente? ¿Con quién vive? Muy sola con Julietica. Julieta es la que me acompaña porque ya los otros están lejos. Ya los otros tienen ya su nido aparte, como decimos coloquialmente. Sí. Bueno, hermana Neda, ¿qué dedica su tiempo libre? Mi tiempo libre a orar y Gloria a Dios. luego a pintar. Me gusta pintar, me gusta bordar, sé bordar en crochet y a bordar o a coser. Ah, bueno, vea, ya saben, tenemos un artista en medio, para los que no sabían, vea, se las presento. Listo, bueno, hermana Esneda, hablando de familia, ¿en qué momento conoce usted el Señor? ¿Antes de casarse o ya dentro del matrimonio? ¿Su esposo también aprendió a conocer a Dios? Cuéntenos un poquito como de esa historia de familia. No, yo conocí al Señor a los 3 años de haberme casado. Tenía mis 2 niños muy pequeñitos y fue una bendición muy grande haber conocido a mi Señor hace 41 años que conocí a mi Señor y el Señor ha sido muy bueno conmigo, me ha fortalecido, me ha cuidado, ha Amén, tenido amén. misericordia de mí y mi esposito no aceptó el Evangelio. No alcanzó a conocer a Dios realmente. Bueno, Eso me dolió mucho. Cuando él murió me dolió mucho. El Señor me liberó de eso, pero sufrí mucho porque yo siempre oré, hacía ayunos para que él viniera a los pies del Señor y nunca. Cuando él murió, le cuento que fue una situación tan difícil que yo iba a los cultos y los hermanos pues siempre en las oraciones, vamos a orar. Yo me colocaba de pie y yo decía, pero yo qué le digo al Señor. Si yo le pedí a Él que me le regalara, que me le revelara a mi esposo el Evangelio y no. Cuando decían, vamos a darle gracias al Señor, yo decía, ¿y yo por qué le doy gracias al Señor? ¿Por qué? Si se me llevó el papá de mis hijos, que entre otras cosas, un excelente papá. Mis hijos aman ese papá. Mis hijos aman ese papá porque fue un excelente papá. les dejó Y, en, huellas. y entonces yo sentí ese dolor, es un dolor muy grande, uno sentirse uno solo y ver sus hijitos sufriendo. Mi Julietica tenía 9 añitos, era una niña, y amaba a ese papá y verlo a él sufriendo. Todos los días salía al mirador, porque cuando cuando él murió, ya vivíamos en Río Sucio. Entonces ellos salían a esperarlo. Qué Y me difícil. decía ella, mamá, ya hoy mi papá no viene, ¿cierto que ya hoy mi papá no viene? Yo le decía, no, mi hijita, él ya hoy no viene. Entonces cuando en la iglesia, en el culto decían vamos a dar gracias, yo me colocaba de pie y yo decía, ¿y yo por qué le doy gracias a Dios? Porque mis hijos están solitos, porque mi Señor se lo llevó y mis niños están solitos, yo porque le doy, era un momento muy duro, muy difícil. Muy complejo, hermana Esneda, porque de cierta manera estaban bien, era un buen esposo, un buen papá, y de pronto como tener que enfrentar esas situaciones y tener que entender que la salvación es algo individual, que él tuvo la oportunidad, que no lo aceptó,
Pero en ese momento para usted era Para complejo. mí era complejo. Yo le decía, Señor, ¿por qué si lo que más te rogué? Yo entraba a mi habitación y ya no lo veía a él. Y yo le decía, Señor, pero tantas veces me tiré aquí en mi habitación a rogarte que tuvieras misericordia de él. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no me escuchaste? ¿Qué pasó? Pero un día cualquiera el Señor trató conmigo de una manera muy especial. Y sí, pude entender que Dios le dio muchas oportunidades, pero él Fue él el que no las aceptó. Usted hizo su labor de esposa. Usted hizo su labor de esposa, de mujer cristiana, de servidora de Dios, de mostrarle a Él. Y yo me imagino que usted hace lo mismo con sus hijos, de claro, mostrarle a ellos ese Dios maravilloso, solo que es algo independiente. esa, Yo he dicho como mamá que cuánto diera yo porque existiera la vacunita, que yo se la pusiera a mi hija y ya con lo quedara yo tranquila porque ya se le reveló. Lamentablemente no es así, ¿cierto? Pero gracias a Dios el Señor hizo esa obra en usted que usted pudo amén, entenderlo. amén. Pude entender y ya, seguí feliz sirviéndole a mi Señor, sirviéndole lo que hace que Él murió. Yo le sirvo a mi Señor con todo, Amén, qué con todo, belleza. porque cuando Él estaba, pues no, la palabra de Dios es clara cuando dice que cuando tenemos el esposo nos dedicamos al esposo, pero ya estando solos uno se dedica al servicio Ya se del dedica Señor, al sí, amado, al al amado amado. de nuestra alma. Amén, amén. Hermana Neda, ¿en qué áreas, cuántos años de bautizada lleva ya? 41 años. 41 años. En esos 41 años, ¿en qué áreas se ha desempeñado en cuanto al servicio a Dios? Eh, por la gracia y por la misericordia de Dios he servido en las Damas Dorcas, en Río Sucio, fui de las Damas Dorcas, fui de intercesión, de evangelismo, en el diaconado y aquí también, Y en la red de familias. y ahorita en la red de Ah, familias. yo sí la recuerdo por ahí en esas áreas. Y de hecho es una bendición, hermana Esneda, uno poder contar con personas como usted, que nos pueda transmitir este tipo de experiencias, porque seguramente no ha de faltar quien también presente situaciones y que también de pronto no pasen como por ese periodo tan largo de sufrimiento, sino que puedan entender esas cositas como las que usted nos ha explicado ahorita. Y eso hace parte de la vida diaria, de esa vida como cristianos, como personas y miembros de una familia y como miembros de una congregación, ¿verdad? Sí, amén, sí, la verdad que sí. He vivido muchas, he tenido muchas experiencias, muchas vivencias, eh, tristes, bonitas, tristes como la partida de mi esposo, eso es lo más doloroso. Pero en todo eso tengo que decir que Cristo Jesús no me ha dejado solo. Amén, amén. Hermanas, hablando de experiencias, una experiencia que le haya marcado a usted la vida en este tiempo como cristiana en cuanto a su familia. Algo que usted diga, bueno, pasé por esta situación, pero el Señor nos dejó esta enseñanza, de pronto a nivel familiar. Eh, a nivel familiar, una experiencia, a ver, Una sanidad o alguna situación así, como que usted diga algo que, que nos marcó o que, bueno, a mí como persona de pronto me sirvió para darle ejemplo a mis hijos, bueno, algo así, en estos 41 años. ay, hermana Marlene, le cuento que si me le contara, no me alcanzaría el tiempo, No nos alcanza. porque hermosas cosas, milagros hermosos, vivencias hermosas con mi Señor. Él ha hecho grandes maravillas, que me haya marcado. No, todas tan hermosas, todo ha sido tan lindo que yo no tengo que contar sino cosas lindas. Gloria a Dios y qué bueno es, qué bueno nosotros poder transmitirle, ¿por qué a la familia? Porque yo creo que es el primer contacto que tenemos, ¿cierto? Poderles transmitir este Dios maravilloso que nosotros tenemos. Bueno, hermana Esneda,
Venga, yo Cuénteme. le digo una cosita, algo muy hermoso y que ahorita se me viene a la mente porque ni lo tenía en la mente, pero ahorita lo voy a contar. Algo muy hermoso que yo le tengo que agradecer a mi Señor, mucho, mucho, mucho. Yo tengo razones para adorar a mi Padre amado porque cuando mi esposo murió, mi hijito tenía 17 años, era un adolescente. Y todos los amigos de él y todos me decían, ay, ese hijito suyo, y él, un niño muy sano. Pues él fue levantado al lado de mi esposo era una gran persona, un hombre trabajador, responsable, una gran persona. Entonces era instruido por él, de hecho como él no quiso estudiar, él caminaba con él. Entonces todos me decían, ay, ese muchacho, póngale cuidado, ay, que ese muchacho ahora no le vaya a coger malos caminos, ay, porque como le digo, ellos, esos hijos míos amaban a ese papá, o lo aman, no digo lo amaban, lo aman. Ellos no consienten que yo diga nada del papá, nada. Entonces todo el mundo me decía eso, ay, ese muchacho a esa edad, que coja malos caminos, que tal cosa. Entonces yo también sentía miedo y yo le decía al Señor, Señor, cuide mi hijito, no me lo vaya a dejar coger malos caminos, no me lo vaya a dejar coger malos caminos, malas compañías. Señor, tenga misericordia de él, ayúdemelo. Entonces uno siempre pensaba como, o uno siempre piensa como en los vicios de la calle, la marihuana, todas esas Sí, cosas, esas malas esas compañías malas que compañías. saben Entonces, que ¿sabe yo qué le decía a mi Señor? Yo le decía, Señor, si mi hijito y mi esposo, él decía que el vicio de la marihuana o de todo eso, que eso era muy malo, que porque habían personas que lo probaban y que no les gustaba o que consumían un tiempo y luego volvían a y su la vida dejaban. y la dejaban, pero que habían otras personas que no, que con probar una vecesita Ahí tenían. quedaban marcados. Entonces eso a mí me daba miedo, entonces yo le decía, Señor, que si mi hijito en algún momento de travesura, de su edad y todo, él llega a probar, Señor, que le haga daño, que le dé un dolor bien duro, bien No fuerte, le queden pero que ganas. mi niño no vaya a volver. Señor, tenga misericordia, que si él en una travesura hace eso, que no le vaya a saber bueno, que le sepa maluco y que le dé un dolor bien grande. Así fue. Para que vea que Mi hijito después me contó, con porque el en ese entonces tiempo, no, me contó que él una vez aburrido, porque él caminaba siempre con el papá y de un momento a otro ya seguir solito y que él se sentía como ligado a esa responsabilidad por ser el solo hombre. claro, Entonces él dice que aburrido, entonces no faltó el amigo que le dijo, vea, usted está muy aburrido, camine, haga esto, que con esto usted se le pasa ese aburrimiento y va a descansar. Y entonces él dice que sí, él que él estaba probó. tan angustiado que él probó porque el muchacho le aseguró que con eso él iba a olvidar ese dolor, ese momento que él estaba viviendo y lo probó, Bendito Dios. probó. Y me dice que él llegó a la casa y que con un dolor de cabeza. Y ese día, pero nosotras las madres sentimos, tenemos un sexto sentido. Yo una vez lo vi que llegó con esos ojos colorados. Y yo le dije, mi hijo, ¿usted por qué trae esos ojos colorados? Entonces me dijo, no, seguramente el calor, mamá. Seguramente el calor. Le dije, mucho cuidado, hijito. Trae esos ojos muy raros. Claro, uno los Uno conoce. percibe. Y él dice que fue ese día y que él se sintió como, mi mamá me descubrió, pero no, ella no se da cuenta, se fue y se acostó a dormir. Y él dice que lo despertó el dolor de cabeza más aterrador, que hasta hoy él dice que nunca le ha dado un dolor como el que le dio ese día. Pero mire, nuestro Dios, Y eso yo lo tengo y digo yo, gloria a Dios, gloria a Dios. Y que desde ese día él dice, nunca volví porque este dolor de cabeza fue espantoso, yo creí que me moría. pero sabe que me parece como bonito para rescatar, y es que usted como mamá nunca dejó
de ver a su hijo como el ser humano que era, como el adolescente que era. Siempre tuvo muy presente que se podía presentar ese tipo de situaciones, que podía estar ante esa cantidad de cosas, pero entonces usted se adelantó a la oración y le dijo, Señor, si lo prueba, que le vaya mal. Si esto le sucede, Señor, no permita que le guste. Dele un dolor, dele algo que él nunca lo quiera volver a hacer. Y exactamente así lo hizo mi Señor. Bueno, nuestro Dios maravilloso, Amén. que sabe llegar a tiempo. Amén, 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 así es. Bueno, qué bendición, hermana Esnea, poder escuchar que en estos años el Señor ha sido tan bueno con nosotros, con usted que nos está contando esta historia. Y en estos 41 años, ¿cuántos pastores la han administrado, hermana Esnea? 11. 11, vea, récord. ¿Recuerda los nombres? Sí, claro que sí. El hermano Benelio Peña, que fue el que me bautizó, el hermano Alejandro Rojas, el hermano Reinerio Palacio, el hermano Carlos Morales, el hermano Euclides Suárez, Vamos en la mitad. el hermano Euclides Suárez, el hermano Benjamín González, el hermano Alfredo Rojas, el hermano Nelson, ya me olvidó el apellido, Nelson Ríos, el hermano Nelson Ríos, el hermano Libardo, el hermano Everardo, el hermano Ramiro Y ya ahorita y ya hoy el hermano Pedro. Bueno, le cuento curiosidades. De los mencionados, los dos hermanos Rojas, tuve la oportunidad de ser ministrada por ellos, pues el hermano Everardo y ahorita con el hermano Pedro. Compartimos también ministros bueno. en diferentes momentos, Qué pero bueno, nos tocó sí. para que vea. Bueno, hermana Esnea, ¿qué es la familia para usted? Ay, la familia es lo más hermoso, es lo más hermoso que Dios nos puede dar. Y cuando es una familia en Cristo Jesús es lo más hermoso. Yo le doy muchas gracias a Dios por ese esposo que me dio, por esos hijitos que me dio, porque mis hijos son mi alegría. Hermosos, son buenos hijos, bellos, me entienden. Mi Julietica, que no le dije al principio, y qué pena, pero yo ya estaba muy triste porque ya era la cuarta, yo ya estaba triste. Ese embarazo yo lo pasé llorando. Bendito. Yo le decía, ay Señor, ya 4, ¿yo qué voy a hacer con 4 hijos? Hermosa mi niña, es una bendición. Mis 4 hijos son bellos, 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 responsables, pendientes de mí, bellos, bellos mis hijos. Pero Julieta, esa es especial, hermosa, hermosa, ella es pendiente de mí, que el vasito de agua, mami, te vas a ir, lleva tu coquito con el agua, mami, lleva tu pañuelito, mami, lleva esto, mami, lleva aquello. Detallista. Detallista, ella es pendiente de mí, de todo. Por la noche cuando se va a acostar, mami, trajiste agua, mami, trajiste tal cosa, trajiste tal otra. Ella es pendiente, pendiente, pendiente de mí. Sí, es tan pendiente que es hasta cansona y aburridora. Tan hermosa mi niña, pero gracias a Dios. Mire, Gracias el Señor a Dios. sabía ese cuarto hijo por qué se lo daba. Y sabía que era mi cuarta niña que me iba a acompañar. Él ya sabía que yo me iba a quedar sola muy joven, pero que esa niña iba a estar pendiente de mí. Para que vean, ¿sí ve? Lo que nosotros no vemos, lo que nosotros no vemos, Dios lo sabe. Nada le coge por sorpresa. Así es, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermana Esneda, ¿aconseja usted matrimonio? Claro que sí, el matrimonio, sí, la palabra de Dios no se equivoque cuando Él dice que ni el hombre es sin la mujer, ni la mujer sin el hombre, claro que sí. Saber tener el matrimonio es maravilloso
y cuando nosotros conocemos a Cristo sí que es maravilloso. Amén. Manas Neda, ¿cuánto hasta el momento pues de su viudez? Entonces, ¿cuánto tiempo dura usted casada? 19 añitos, ya llevo más años de viuda que en el matrimonio, que de casada, porque 19 años viví en mi matrimonio Bueno, con mi esposo. a veces hay personas que llevan 1, 2, 3 y les parece una eternidad, pero usted dice 19 añitos, poquito. Poquito, sí. Yo quería, de hecho, ya le había dicho a mi esposo y le había dicho a mis hijitos que ya mi niña ya tenía, la mayor tenía 18 años y mi hijito tenía 17 y eran muy juiciosos. Yo les dije, papacitos, me celebran los 25 años, ya los vamos a completar, ya nos faltan 6 añitos. Y le había dicho a mi esposo, cuando cumplamos los 25 años los vamos a celebrar y nos vamos a volver a casar. Entonces él se rió y me dijo, sí, cierto, yo soy muy guapito, ya con 19. Él era muy recochudo, muy cansón, pero nos alegraba, porque él llegar a la casa era la alegría, porque él llegaba a jugar con mis hijitos, él llegaba a compartir con ellos, y pasaba, la alegría de nosotros era esperar que él llegara, porque él alegraba la casa, él era de mucho ambiente, muy alegre, muy alegre. Qué bendición poder dejar esos recuerdos, ¿cierto? Hacer recuerdos. Yo creo que es una de las falencias hoy en día con las generaciones de ahorita, que no estamos haciendo recuerdos para el futuro. Poder escucharla a usted me lo confirma. O sea, cuando uno dedica tiempo de calidad a esos seres queridos y dedica tiempo para hacer recuerdos, después va a haber algo bonito que tener. Triste cuando tenemos una vida tan independiente a pesar de estar casados, que se olvida que en el futuro vamos a tener recuerdos. Sí, así es, así es. Yo nunca pensé ver a mis hijos ya unas personas como están ya. Mi hija mayor tiene 43, mi hijo 42, las otras dos más de 30 años. Entonces yo nunca pensé ver mis hijos de esa edad, nunca. Pero bienaventurado usted que todavía amén. Los tiene, ¿verdad? Sí, Que sí. le doy muchas gracias a Dios, y como le digo, esos hijos son mi alegría, son mi alegría. Levantarme por la mañana, saber que puedo coger el teléfono a llamarlos, a saludarlos o a recibir los saludos de ellos. Ay, es una bendición grande. Amén, amén. Manas Neda, consejitos, esos truquitos que a veces de pronto no son como la palabra mágica, pero que nos pueden servir para los matrimonios de hoy. Los matrimonios de hoy, que primero que tengan a Dios en el corazón, porque cuando nosotros tenemos a Dios en el corazón, nosotros no vamos a ver los problemas grandes, vamos a ver a Dios grande para que nos ayude a solucionar ese problema que se nos está presentando. Amén, vamos amén. a mirar y a entender que tenemos a dónde acudir. Sabemos que tenemos un abogado, que él me va a ayudar a solucionar ese problema que yo estoy viviendo dentro de mi matrimonio. Que es que a Dios no le queda grande nada. A Dios no le queda grande nada. Por eso yo le decía ahorita que si yo me pongo a contarle los milagros, lo que el Señor ha hecho en mi vida, no, yo no y todos hermosos, porque siempre tuve dificultades con mi esposo, pero yo siempre esas dificultades se las presentaba al Señor. Inclusive que un día cualquiera me puse desafada y le conté a un hermanito mío, hermano en la carne, una dificultad que se había presentado con mi esposo, y me dijo, ¿y entonces vos qué hiciste? Y le dije, no, yo me arrodillé a orar y le pedí al Señor que me ayudara a solucionar ese problema con mi esposo, porque se me estaba como saliendo de las manos. Y me dijo, y entonces le dije, él me solucionó todo. Entonces ya él fue y le contó a mi esposo que yo lo manejaba a él, porque cuando él decía una cosa, entonces yo no hacía sino ir a orar, y que entonces ya mi esposo me dijo, entonces así es la cosa. Entonces cuando yo digo una cosa, usted no es sino ir a arrodillarse y así soluciona el problema.
Y le dije, sí, porque es que Cristo Jesús es el que lo soluciona. Porque cuando nosotros nos ponemos a nosotros a querer solucionar nosotros los problemas, es que mi esposo está presentando esta dificultad, no, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. No, yo creo que lo mejor es acudir a Dios, porque Él nos da las pautas, Él nos da la sabiduría. Yo siempre que iba a hablar con mi esposo, siempre le pedía al Señor, cuando teníamos alguna hablar. dificultad, en fin, yo siempre iba y yo le decía, Señor, deme las palabras. ¿Cómo es que yo le tengo que hablar a mi esposo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Si le estoy fallando, muéstreme, Señor, qué tengo que mejorar. Y el Señor me mostraba, y gloria a Dios, porque nosotros tuvimos dificultades al principio, y de hecho, hermana Marlene, aunque no me está preguntando, pero de hecho yo oro mucho por los hogares nuevos, por los jóvenes, porque sé que es una dificultad. Es complicado, oiga, uno Señor. llegar a conocer el verdadero que de pronto lo conoció de una manera y ya después de casado va a ser otro, es bien complicado, Sí, eso señora. es bien complicado, pero el Señor con su misericordia me ayudó y tuvimos diferentes dificultades al principio, la convivencia uno no está acostumbrado y es difícil, pero con Cristo Jesús todo lo podemos. Amén, sí señora, y de verdad muy valioso lo que nos comparte hermana Nea. Y otra cosita, hermana Marlene, es Claro que ser sí. muy tolerantes, porque es que a veces no somos tolerantes, y al primer mal genio que vimos o a la primera cosita que vimos en ellos que no me gustó, ya lo vamos a ver como un problema grande. Y lo que más debemos aprender nosotros a mirar, antes de mirar y de hacer cuentas, porque hasta nos ponemos a hacer cuentas, es que él hace esto, es que él hace aquello, es que él esto, es que lo demás allá, y nos ponemos hasta enumerarlos, y las cualidades no las miramos. Entonces nos debemos de sentar a mirar las cualidades y hacer que valorar esas cualidades y hacer que esas cualidades crezcan, aumenten, en lugar de apagarlas, porque tiene una cualidad bien bonita, o tiene varias cualidades bien bonitas, y por un defecto que tiene, se encarga de apagar las bonitas que tiene. Entonces en eso debemos de aprender a ser muy tolerantes. Sí y señora, a mirar así es. todas esas cositas. Bueno, ya finalizando un consejo para los solteros, que de pronto estén pensando por ahí, si se casan, si no se casan, ¿usted qué les diría? Que se casen, que le pidan a Dios su compañerita o su compañerito, que le pidan a Dios, que Dios es maravillosamente bueno, y serle fiel al Señor, porque es que si yo soy bien desobediente con el Señor y le pido, ¿cómo voy a querer que el Señor me responda? Sí señora. Si en la Biblia encontramos promesas gloriosas, pero para los que le son fieles. Para los fieles, sí señor. Entonces hay que le pidan la compañerita al Señor o el compañerito, y Dios lo manda, porque Él nunca llega tarde. Amén, eso sí es cierto, Él llega a tiempo, que su tiempo no es nuestro tiempo, pero Él llega a tiempo. Él llega a tiempo, amén, así es. Bueno, y ya finalizando entonces, un consejo ya para los casados, como ya, la pildorita final, esta. Ay, Dios mío, la pildorita final. La pildorita final. A mí me la dieron de tanta sorpresa, porque fue de salir mi esposo en la mañana y no volver, y decir, téngame unos frijoles bien deliciosos, y no volver. Jesús del cielo. Entonces es muy duro, pero sin embargo yo pienso, o sea, a mí no me tocó como un final, no fue muy así, pero sin embargo yo siempre he pensado que lo primero que no se puede dejar acabar es el amor y la comunicación. Amén. La El amor y la comunicación, comunicación. que haya buena comunicación, porque a veces yo me pongo a pensar que mi esposo, pues yo lo digo como mujer, como esposa que fui, yo me pongo a pensar, ay, mi esposo, ¿será que esto? ¿Será que ya está dejando de quererme? ¿Será que es que aquello? ¿Porque no viene ligero? Bueno, empieza uno a alimentar y no habla. Pero yo creo que cuando hay esa libertad para uno hablar,
Entonces ve qué estará pasando, o por qué esto, por qué aquello, hablar, hablar, y con mucho amor, con mucho amor. Yo creo que eso es lo mejor para que pueda haber esa, si hay buena comunicación, se van a conocer, él a ella la va a conocer y ella a él lo va a conocer, y van a ver esas pautas, van a ver esos, van a aportar los dos, porque es que yo creo que donde la carga se le deja a uno solo es muy difícil, pero cuando entre los dos van a trazar unas pautas, vamos a hacer esto, este problema está pasando aquí, vamos a hacer esto, se van a poner de acuerdo y yo creo que va a perdurar. Pero Amén, si no, amén. es bien difícil. Amén, amén, muy cierto. Bueno, hermana Esneda, muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta noche esta experiencia de vida. De verdad que nos deja cosas muy valiosas y esperamos que para ustedes también sea igual de valioso, que pueda compartirlo también, que pueda poner en práctica todos estos consejitos. Y bueno, recuerde que Conociendo Nuestras Familias es todos los lunes a las 8 de la noche por el canal de YouTube. Y bueno, hoy estuvimos entonces con la familia Alarcón Gañán. Dios la bendiga, hermana Esneda. Muchas gracias. A usted, hermana Marlene, y también agradeciéndole a la directiva de Red de Familias y al programa Conociendo las Familias, y de una bendición para todos, a la directiva de DECOM, porque han hecho un trabajo muy de mucho valor, es de valorarles ese trabajo, ellos sacar el tiempo para todas estas entrevistas, que Dios los bendiga grandemente, y, y también aprovechar la oportunidad para invitar a las familias que no se han entrevistado, qué bueno que acepten que sean entrevistados, realmente no duele y es muy bueno compartir compartir aquí con todas las familias de la iglesia, qué importante es uno conocer las vivencias y de cada familia, y es bueno, así que una invitación para todas las familias para que acepten esta entrevista, y qué bueno compartir todos. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Amén. Bueno, entonces hasta una próxima ocasión. Dios les bendiga.